Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al 11º Congreso ATEACOM de Teatro Comparado, argentino e internacional. Y yo tengo el enorme y gigantesco placer de coordinar esta mesa de conferencias plenamente internacional, desde dos puntos del planeta muy distintos. Acá coordinando desde Argentina a Polonia, aunque parece Venezuela, con el gran Carlos Di Meo, desde la Universidad de Bielkoviasa, y a Lorenzo Donati, desde Italia, desde la Universidad de Bolonia, que los dos nos van a regalar unas conferencias muy, muy hermosas. Ahí yo estuve chusmeando algunas cosas con ellos. Así que la idea para el encuentro de ahora es que cada uno pueda tener su tiempo para las conferencias y después dejamos un ratito sobre el final para intercambios, comentarios, consultas, preguntas y por supuesto dejamos abierto el canal de YouTube para que puedan en el canal dar todos los comentarios que quieran. Así que bueno, bienvenido Carlos, bienvenido Lorenzo. Y si les parece, vamos a hacer el orden del programa y vamos a comenzar entonces con Carlos Di Meo, que como dijimos es de la Universidad de Bielkoviala y el título de su trabajo es Los procesos creadores del actor, de construcciones y construcciones de una teoría, filosofía escénica. Te escuchamos, Carlos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Natacha, y también gracias a Teacom y a todos ustedes por aceptar mi proposición en este día de hoy. Vamos a ver si esto funciona, ¿sí? Bueno, como hemos conversado un poquito, yo había pensado hablar un poco sobre determinadas cosas vinculadas básicamente con lo que vengo haciendo en la práctica escénica. Eh, y en la práctica también pedagógica del teatro, de la actuación, ¿no? Eh, pero bueno, al final me decidí por escribir un poco esto, así que voy a leer como más bien y en algún momento comentaré para que no se haga tan duro. Y bueno, luego podremos conversar o discutir algunos aspectos que puedan ser interesantes para ustedes, ¿no? Y después las preguntas que lleguen. Así que, bien. Y es un texto que combina como dos líneas para que se orienten, ¿sí? Una es el campo, digamos, entre comillas, de la dirección teatral en mi trabajo como director teatral, director de escena. Eh, y la otra es la pedagogía del actor o la enseñanza de los procesos creadores o las formas de expresión y los procesos creadores, como yo le llamo más bien, ¿no? No exactamente de la idea del actor como un actor en este sentido literal del término. Así que ahí va a estar combinando esa doble conceptualización de la idea, de manera que cuando hablo a veces de la edición teatral, también un poco estoy hablando de el problema de la pedagogía como tal, y ya vamos a ver en qué sentido de la pedagogía. Bueno, entonces más o menos esto comienza así, digamos, el texto comienza así, dice, yo llegué a la dirección teatral por varias vías, algunas empíricas y otras por apropiación de un marco de ideas que fundamentalmente intentaban concretar otros mecanismos creativos. Pero una de ellas es una cuestión que está ligada a la limitación que en ocasiones surge dentro de la escena, y se trata del encuentro con un cuerpo de actores profesionales e incluso de directores que tuvieran a bien hacer posible una convocatoria, aunque esta siempre en realidad fue escasa y limitada, y aún hoy en día lo sigue siendo, ¿no? Por algún motivo desconocido para mí, los directores tenían, o tienen incluso, podría decir,
poca confianza en mí como actor. Y eso me obligó en algún momento, y creo que por ahora, hasta ahora, para siempre, a intentar llevar a escena mis propios procesos de creación. De manera que aprendí, en el sentido de Teodoro Adorno, dicho en el sentido de Adorno, por una vía negativa, es decir, operando exactamente por el camino del error y del extravío documental. Me sorprendió mucho hace algún tiempo atrás que leí en un artículo publicado en el diario La Nación que Vivi Telas, la creadora del biodrama, había afirmado, cito, me volví fan del error, el error como la producción de momentos nuevos. Empecé a mirar la realidad con ojos de teatro. Fin de la cita. Es un artículo que sale publicado el 27 de septiembre del 2019. Este proceso que creo yo nace también para Telas por vía negativa, pero aparte de otros procesos, lo que revela es que en su caso, en el trabajo escénico, hay un alto contenido pedagógico. Una pedagogía que no trata de enseñar algo, entre comillas, de transmitir, sino de confrontarse y de confrontar con una multiplicidad de voces. No obstante ello, el problema al que nos enfrentamos tiene un doble rasero, porque a la par de las experiencias, la frecuencia del error y el fracaso me condujeron no exactamente por un camino lleno de tropiezos, sino por una constante indagación de muchos aspectos que fueron, e incluso lo son, todavía desconocidos para mí. Es así como empecé a preguntarme el porqué de ciertos artificios creativos. Aquí yo uso esta definición que la tomo del escritor y poeta, bueno, y narrador también, Jorge Luis Borges. En una de sus conferencias, él habla de los artificios creativos. Bueno, como estos ciertos artificios creativos se vuelven en determinados tiempos inoperantes y otros se reactivan, dependiendo de una serie de derivas que están presentes en el trabajo creador. Las preguntas y los conflictos que surgen de esta paradoja simple son casi infinitos e innumerables aquí. Y cuando trato de sintetizarlos para convertirlos a todos en un solo bloque, me lleva nuevamente a una confluencia de nuevos errores. Dicho de otro modo, por la vía negativa se va hacia lo positivo, como si se tratara del revelado de una foto en un sistema que ya casi no se conoce. El teatro es para mí un marco de recomposiciones de los contenidos, es decir, semiósferas culturales, de acuerdo con la idea de Yuri Lotman. Y la docencia teatral, claro, también lo es. En la tradición occidental se sigue, querámoslo o no, estemos de acuerdo o no, en el campo de que la enseñanza sucede por la vía de la voz y el lenguaje, hecho que implica el problema de la transmisión. Incluso si agregamos a ello la categoría y concepto que nos aplica Jorge Dubati de tecnovivialidad, aún hoy en día en que docencia y dirección teatral empiezan a mediarse y a pasar por el filtro de la transmisión tecnológica, estamos en presencia de un abultado número de conexiones intra y a la vez extra significaciones. El problema de la transmisión tiene que ver no solamente con una cierta oralidad, sino también con una verticalidad en términos de las relaciones sociales planteadas hoy en día por la mediación tecnológica, donde se desvían las formas de construcción de figuras de poder y se delegan en otros mensajes. Eso está religado a la explicación de McLuhan, ya ampliamente conocida, en la que asegura que el medio es el mensaje. En las tradiciones más clásicas de enseñanza, la voz del pedagogo nos debe impulsar a la obtención de una arete, es decir, consumarnos en el virtuosismo de campo en el que nos estamos desenvolviendo y en medio de esa virtud reconocernos a nosotros mismos. Si seguimos este principio, el arte del director, la dirección teatral, exige la construcción de un modelo superior. Una pedagogía del actor exigiría a su vez al pedagogo, entre comillas,
en el sentido más profundo del término, yo me resisto, evidentemente, a hablar de categorías como facilitador o a utilizar esta definición de coach que ahora parece que está muy de moda, ¿verdad? Más bien sigo hablando de la idea del pedagogo de teatro, un pedagogo del actor, si es posible llamar así. En el caso del anglicismo, el anglicismo para mí decanta una especie de aburrimiento, entre comillas, de los procesos, una depreciación del proceso creador real, porque lo pone en una esfera de la práctica meramente física o física mecánica, solamente mecánica. Entonces el pedagogo del actor, este pedagogo del actor, este pedagogo del teatro tendría que construir, y a su vez director también, tendría que construir una cierta arete, es decir, desarrollar una vía, un puente de comunicación en la cual él pueda abrir mecanismos, espacios en los procesos de creación y que esos mecanismos, esos espacios sean evidentemente reconocidos. Crear en el sentido griego y no en el sentido cristiano del término. Recordemos que, por lo menos para mí, la diferencia sustantiva entre el Dios griego y el Dios cristiano radica en que el primero, es decir, bueno, me refiero en este caso al cristiano, el Dios cristiano crea de la nada, es decir, no necesita la materia, mientras que el segundo, el griego, crea efectivamente a partir de la materia. El dios griego se funda en la materia, parte de ella, y a partir de ella es que puede elaborar un nuevo proceso, una nueva construcción, incluso una nueva materialidad creadora, ¿no? En este caso, en esta definición, la idea mía es que, entre comillas, el director y el actor, ¿sí? Y el pedagogo y el que trabaja junto con el pedagogo son como Dios y materia, de manera eh, bilateral, es decir, por las dos vías, ¿no? De modo que la consecución de un pedagogo del actor que busca una arete, es decir, una virtud, al mismo tiempo relaciona su búsqueda con la idea de una eudaimonía, o lo que se traduce como una vida floreciente y feliz. El actor, este pedagogo y este regisseur o este director buscan por esa vía de la eudaimonía hacer, y con esa virtud que tiene este pedagogo, hacer que ese actor tenga una vida floreciente y feliz, en el sentido de que ese material de creación sea realmente vivo, que exista sobre la escena. Bueno, que se traduce, repito, como una vida floreciente y feliz y que únicamente se logra viviendo virtuosamente y desarrollando todas las facetas de la propia humanidad. El cuerpo actor, por ahora lo definimos así, a falta de una definición más precisa sobre el actor mismo, sobre el cuerpo de aquel que desea ser actor. La palabra actor yo la estoy usando aquí, pero confieso que todavía es problemática creo que para expresar adecuadamente la idea que quiero expresar. Pero bueno, el cuerpo actor, por ahora, como hemos dicho, se debe desarrollar virtuosamente, no en la ejecución de determinadas habilidades necesarias, por demás, obviamente, sino en la de un proceso eventualmente, lo que llamaríamos un proceso creador. Si por favor, Nati, si puedes, vamos proyectando las imágenes a partir de este momento. Espérate que tengo yo que salir de aquí para volver. Ok. El artista es un creador en un sentido superior y por lo tanto el logro de esa consecución está determinada por la propia acción, por la actividad exterior e interior del pedagogo teatral. Lo que ustedes están viendo allí son algunas imágenes
del trabajo, por cierto, de la pieza de Héctor Levi Daniel, Las mujeres de los nazis, y durante el proceso de ensayo. Y fundamentalmente, bueno, voy a continuar la lectura y después puedo explicar un poquito, pero fundamentalmente, digamos, vamos a intentar conectar estas ideas que yo estoy expresando aquí con esas imágenes que ustedes están viendo allí. Bueno, decía que, digamos que el artista es un creador en un sentido superior, que lo es en tanto el logro de esa consecución que está determinada por la propia acción, actividad exterior e interior del pedagogo teatral. Se trata de aquel que sepa construir, moldear la materia del trabajo del actor. Este pedagogo practica, es decir, actúa, acciona, activa, tiene que accionar, activar la actividad exterior-interior, valga la cacofonía, como si fuera un tercer ojo, en el sentido en el que Zygmunt Molik, aquel famoso actor que trabajó con Grotowski, lo ha definido, ¿no? Recordemos que Molik, junto con Grotowski, plantean esta noción de el tercer ojo, que tal como ya sabemos todos, se refiere a la idea de que los actores deben desarrollar una conciencia aguda y una percepción profunda de sí mismos y de su entorno escénico. Recordemos a su vez que Molik y Grotowski creían que los actores debían ir más allá de la actuación superficial y acceder a un nivel más profundo de la experiencia y la autenticidad que se produce en el escenario. Y aquí radica, de acuerdo con nuestro trabajo, la esencia fundamental del pedagogo teatral: autenticar la creación en el sentido de que ésta se transforme en una experiencia relativamente, entre comillas, trascendental, es decir, que esa trascendentalidad es virtuosa en tanto contiene una arete, en tanto tiene esa posibilidad de malearse, de cambiarse, de transformarse, por eso relativamente trascendental, ya que todo acto y o actividad sobre la escena implica transitoriedad, trascendencia. Por cuanto no hay ninguna pedagogía esencial, única, no hay una sola pedagogía, hay tantas pedagogías, creo yo, como propuestas de creación puede haber, no hay un camino unívoco que se active bajo el dominio de este es el proceso. Incluso para un mismo director, cuando aborda o el trabajo con el actor específico de formación o el trabajo de creación de un proceso teatral. O sea, para mí cada obra es un proceso nuevo con el actor, es un encuentro nuevo con nuevas ideas sobre los procesos de creación. Por lo tanto, esos procesos de creación no son procesos unívocos, es decir, no se establecen y se quedan fijos en el tiempo y en el espacio, sino que son dinámicos, se transforman dinámicamente en tiempo y espacio tantas veces como eso pueda ocurrir. El proceso mismo, entre comillas, en realidad siempre es con el otro, con su tercer ojo, y finalmente se comunica con un proceso de complejidades neuronales. Nuestro tercer ojo está con nosotros, es decir, la autoconciencia, que surge de la autopercepción que tenemos sobre el mundo. El actor deberá ser un creador potencial, no desde el lugar de la representación de los estereotipos, es decir, la construcción de estos personajes estereotipos, sino desde la acción propia sobre la escena. Tampoco representándose a sí mismo, puesto que esto sería una tautología, una especie de narcisismo del yo con el yo, sino en un entramado dialógico, donde hay una multiplicidad de elementos. El actor o la persona, el personaje, o lo que llamamos personaje, si así se puede definir, esta idea de todo la obra en sí misma. Mi trabajo escénico, y no sé si las imágenes lo muestran, lo exponen,
Pero mi trabajo escénico parte siempre de un hecho que, si se quiere, es simple y básico, único e irrepetible: la persona. Ni siquiera parte desde una idea del actor ni del creador, tampoco el actor o el creador o la persona como un hierofante. Se trata básicamente de la persona. La persona está allí, el humano en el más puro sentido de su existencia. El mismo que sube en un determinado momento de su vida al escenario, no bajo determinados conceptos sociales, no bajo determinados conceptos filosóficos o de otra índole, sino solamente él o ella, claro. Por ello, la vía es negativa, ya que en cierto modo esta existencia de la persona, entre comillas, es un conocimiento puramente metafísico y por lo tanto una contrariedad. De modo que no estoy entendiendo, comprendiendo a esa persona ni como ser ni como ente en los conceptos. No trabajo con un ser, si trabajo con una persona, claro, pero no trabajo con el ser ni con un ente. Trabajo con la persona directamente. Es simplemente ella o él en un espacio. La persona cuerpo, la persona es persona, entre comillas, y cuerpo al mismo tiempo, la persona cuerpo, con todo su mundo por delante y por detrás, su historia personal, por supuesto con su historia, su pensamiento, su memoria, sus ideas más básicas y más complejas, sus virtudes y sus defectos, con su, con su persona, aunque esa frase no me gusta, pero con su persona. Se coloca allí, justamente allí, en un punto en el escenario, en el centro del escenario. Y este es fundamentalmente su punto de partida y mi punto de partida. Simplemente se trata del estar, entre comillas, en un lugar que siempre va a ser central. Cualquier punto donde se pare el actor va a ser central. Es decir, el centro de la escena no es el centro del escenario, propiamente dicho, en el espacio, sino el lugar donde esté esa persona que en ese momento se va, digamos, a transformar en el actor. ¿Por qué? Porque es el punto de mira desde donde lo miramos los otros, llámese espectador u otro, otra edad, etc. El segundo aspecto central para mí es el lenguaje. Aún tengo la idea de que el teatro posee una muy estrecha relación con el lenguaje, con la palabra y con el texto. Al contrario, o a diferencia del cine, en el que el actor está siempre supeditado al director, al encuadre de la cámara, a lo que la imagen diga, en el teatro el actor es el eje central de todo eso. En el cine, por ejemplo, la narración la ejecuta todo lo otro, y el actor, en el caso del cine, es un elemento más del conjunto narrativo que está supeditado a la cámara. El actor está fuera del lenguaje, porque el lenguaje del cine es la composición, aquello que Gilles Deleuze tituló muy bien, la imagen tiempo, la imagen movimiento. El actor en el cine podrá intentar cualquier cosa, pero si no está en el encuadre, en el contexto de la historia, simplemente no está. Quien narra en el cine después la cámara con sus tomas, su manera de ordenar los elementos, la capacidad descriptiva, aquello que Eisenstein y Deleuze han tratado suficientemente. En el cine el actor es solo un objeto en el encuadre. En el teatro es exactamente lo contrario. El actor está abocado a una entronización y a una centralidad nunca antes vista. El director de actores es, pues, una figura central para conducir a la persona. Cuando el director trabaja como pedagogo conductor, que debe causar una combustión para un cuerpo que debe dejarse a sí mismo y supeditarse a un director, no entendiendo la figura del director como la del dictador, la del que manda, sino como correligionario del tercer ojo, ya mencionado, ese director pedagogo, y entiéndase no en el sentido inverso, es decir, pedagogo-director,
es un director que tiene que ser pedagogo, pero no un pedagogo director, es pues un sostenedor del creador. Todo proceso de creación debe estar controlado. El tercer ojo después, en este contexto, se refiere a esa especie de ojo interior, a esa conciencia interna que los actores deben cultivar para conectarse profundamente con sus personajes, con las emociones, no con sus emociones, y en el sentido último, con un público que los mira. Esto implica una atención intensiva a la respiración, al movimiento, la energía y la presencia del actor cuando está sobre la escena. El pedagogo, y ahora definámoslo correctamente, pedagogo del actor, no pedagogo teatral, que en definitiva se convierte en una especie de demiurgo, o alguien que debe estar dotado de valores superiores y por encima de toda la sociedad, tiene que estar atento y presto para ingresar al proceso y conducirlo, para detectar cuando el trabajo mismo nos conduce por una vía auténtica de creación. Aun cuando no haya, al fin y al cabo, una vía auténtica, el problema no está en el objetivo, ni en el fin, en el logro, sino en el durante, en el mientras, en el entre, y al contrario de una búsqueda de lo fundamental, yo busco a partir del quiebre, trato de descubrir cuál es la zona a través de la cual la persona actuante se expresa como lo hace, qué es lo que potencialmente se produce en ese lugar, cuál es el mecanismo que tenemos para llevar a la creación. Muy bien. Creo que ya rápidamente termino, porque me quedan 5 minutitos. A la creación. La actitud de la pedagogía teatral deviene así en una actitud demiúrgica, porque incluso esta debe operar siempre en un campo de contrapuestos que se sustentan en la construcción del error. Entonces, lo que nos afirmaba Vivitelas, pero que se disipan, cuando la vía negativa nos lleva a un descubrimiento y se puede comprender la esencia a partir de la cual un trabajo en escena sea más vivo, exprese más. Recordemos primeramente que el ensayo, me refiero al ensayo de teatro, es una actividad y parte de un proceso inicial del esquema creador. Pero también hay un ensayo para todo o casi todo. Antes de volver al tema del ensayo, quisiera traer 2 puntos de partida que en el proceso del trabajo con el actor o con el discente, también yo a veces lo llamo el actor el discente, es decir, la persona que no tiene un lenguaje todavía, pero que lo va a construir, están conectados y que algunas prácticas escénicas, básicamente en Europa, todavía siguen sistemáticamente. La primera de ellas es un texto de la pedagogía o la idea pedagógica de Kant, desde aquel libro, que no es un libro que él escribió realmente, sino que uno de sus discípulos compiló en algunos textos sobre precisamente el tema de la pedagogía que tenía Kant. La pedagogía, sus ideas de la pedagogía. La segunda es otra que pudiéramos pensar se coloca en el punto exactamente contrario a Kant, o al menos fuera de su sistema, pero que en realidad no es así, y es la de Nietzsche, en un libro que tiene Nietzsche que se llama Schopenhauer como educador. Tanto Kant como Nietzsche avanzan en la idea de que un proceso de enseñanza debe, cuando menos, aunque esto suene un poco duro, ser feroz. Pero ¿de qué se trata cuando ambos filósofos hablan de ser feroz? Ser feroz en cuanto a qué. Ambos refieren 2 puntos centrales en cuanto a la disciplina y a la rigurosidad. La conexión la establecemos a partir de que el que se considera un regisseur, un director, está entonces vinculado directamente a su voz. Es el que disciplina esa voz, una voz que al regisseur le exige opere desde una cierta inclemencia, una voluntad de superposición frente a los demás. Será este quien tenga la última palabra, pero es cierto que es una voz superior
en este sentido del que hablábamos antes del arete, que no presume de adecuación. Al contrario, es el actor discípulo quien debe, entre comillas también, aprender cómo tomar, recibir, y que el rigor exige métodos a veces castigadores. Dicho de un modo más pedestre y más duro también, la letra con sangre entra. Y con este párrafo voy a cerrar. De manera que en ambas figuras, aunque va a quedar un poco abierto, porque hay más contenido, pero voy a cerrar para no tomar demasiado tiempo. De manera que en ambas figuras, que aparentemente se alejan una de la otra y que lo hacen profundamente, existe una fuerte confluencia de signos y significaciones que nos permiten esclarecer la fuente de su trabajo. Las de Nietzsche son huellas indelebles que rápidamente exponen abiertamente las filiaciones entre proceso creador y educación-formación. Claro que ni Nietzsche y tampoco de ninguna manera Kant se refieren directamente al director teatral. En el caso de Nietzsche estamos tomando también el texto de En la muerte de la tragedia, perdón, en el nacimiento de la tragedia, la muerte de tragedia de Steiner. Nietzsche habla de Goethe y lo lleva a cabo a partir de lo cual podríamos trazar un paralelismo sustantivo de ambas figuras, porque Goethe construye en su Fausto una ópera coral que nos pone al frente del poder creador de un dios demiurgo y de un regisseur educador, pero Nietzsche lo critica, es un director creador blando, blandengue, digamos, ¿no? El Mefisto goetheano no es maléfico, es más bien dicharachero, un borrachín que se pavonea entre tabernas, placeres y bienestar. Y el Fausto es siempre un aprendiz, medio perezoso, aunque pareciera lo contrario, que se sostiene de un saber muy ordenado y, por supuesto, Goethe, su fiel retrato. Mefistófeles es su director coral quien le organiza el bien y el mal, pero siempre para el placer cómodo. Eh, bueno, voy a cerrar porque me parece que estoy pasado del tiempo. El filósofo poeta o poeta filósofo, y en este caso el director, este director creador del que yo hablo, con ese actor, no deben actuar en este sentido eh, como, como nos lo plantea Nietzsche en relación con Goethe. No deben actuar en el lugar del placer. Esta virtuosidad, esta arete que buscaría este director creador con este actor creador, para llamarlo de alguna manera, no debe fundarse en la fuente del placer en el sentido de él dejarse estar como si el proceso creador fuese un proceso de místico, misticista. Es un proceso de trabajo, de construcción con el lenguaje, el cuerpo, la voz y la mente. Lo que nos quiso decir Nietzsche es que es necesario poner ambas cosas, dolor y placer, en un mismo plano. Si Nietzsche comparaba a este hombre apolíneo de Goethe y lo contraponía con un hombre, en la obra de Rousseau incluso, con el hombre dionisíaco. Él pensaba que este personaje, esta forma de concebir esta pedagogía rusoniana era revolucionaria, era dionisíaca. El hombre goetheano es una fuerza, pues, conservadora y tolerante, pero corre el peligro, como ya he dicho antes, de generar en esta especie de un estar que puede ser contraproducente al proceso de la creación. En cambio, y con esto cierro, nosotros buscamos una vía doble, es decir, lo que decía al principio, por la vía negativa, por el error, por la infrecuencia, por el fracaso, por el choque, por esta dureza de la que ha hablado ahora en cuanto al concepto de Nietzsche y de Kant, de esta ferocidad de la dureza a veces del proceso creador, queremos encontrar una vía positiva. Es una vía de creación. Bueno, hasta aquí.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias. No sé si voy a tener ganas de que me dirija. La dureza, la dureza. No, está muy interesante sobre todo por esa lectura de Nietzsche que haces en relación a la pedagogía de la dirección y de la actuación, ¿no? Que, bueno, nada, ahora vamos a charlar en un ratito. Bueno, perdón, Bueno, una cosita, es un sí, sí, poquito más sí. largo, pero después lo podrá leer la gente cuando tranquilamente, sí. Sí, claro, va a estar editado en formato completo en las actas. Sí, Esto también lo anticipo, ¿no? Nosotros tenemos muchas ganas de que la edición de las actas sea una edición digital, así no tenemos inconveniente ni con la extensión de los trabajos, ni con la inclusión de imágenes en los trabajos, que muchas veces la edición de papel es un límite para eso, por la calidad del papel, la calidad de la imagen, el encarecimiento de la publicación y todas esas cosas. Así que bueno, perfecto. estamos ahí como pensando, terminando de delimitar las condiciones de la publicación y queremos mucho que sea digital, sobre todo también para que se pueda distribuir en el mundo, porque el problema de la distribución en la producción de conocimiento es durísima, ¿no? Bueno, Tenemos universidades que publican tomos fabulosos, pero que después no tenemos cómo hacer llegar a otros lugares, incluso de la provincia de Buenos Aires, diría. Así que bueno, igual es un anticipo de algo para lo cual todavía falta bastante. Ahora sí, si les parece, les damos la palabra a Lorenzo Donati de la Universidad de Bolonia, una universidad que en la Universidad de Buenos Aires queremos mucho, especialmente por la cercanísima relación con Humberto Eco, que fue como un gran mentor para los estudios semiológicos en nuestra universidad. Y el título de su trabajo es Jeroglíficos de la crisis, el teatro argentino de Buenos Aires en Italia en los últimos años. Te damos la palabra, Lorenzo. Bueno, muchas gracias y estoy muy, muy contento y pleno de emoción de estar en esa mesa. Les agradezco mucho por esa ocasión de discusión y presentación de trabajo y de búsquedas. Bueno, mi intervención nace de una frecuentación del teatro argentino en Buenos Aires, lo que llegó a Italia en los últimos 20 años. He tenido también la oportunidad de estudiar teatro en Buenos Aires. He dedicado mi tesis de la universidad sobre el teatro argentino de Buenos Aires con Marco de Marinis, que es uno de los alumnos de Humberto Eco. Entonces, estoy muy contento dos veces. Eh, He vivido varias veces en la ciudad hace unos años. En ese momento creo que, bueno, ha llegado el momento de, creo, intentar nuevos proyectos sobre las relaciones entre los dos países, de los recorridos históricos, reconstruyendo la difusión del teatro italiano en Argentina, por ejemplo, por lo menos a partir del siglo 1819 y llegando hasta el presente. Yo me ocupo del teatro contemporáneo y sí, estoy trabajando en Bolonia. Bueno, la idea de esa conferencia es utilizar como base de análisis la literatura crítica italiana y cuestionar los rasgos morfológicos comunes en las obras y textos de los artistas porteños que han llevado a Italia, a interrogar las representaciones, las obras como jeroglífico de la crisis, pero desde un punto de vista periférico, entonces América del Sur y sur de Europa, digamos. Voy a dividir la intervención en tres partes, al principio con unas palabras de introducción, con los conceptos teóricos. La parte más central y con más tiempo es el resultado de esa investigación sobre la difusión del teatro argentino en Buenos Aires. Y voy a tomar cuatro niveles. Uno son las iniciativas editoriales, lo vamos a ver. Las otras son las obras argentinas llevadas a Italia con sus notas críticas, entonces obras producidas en Buenos Aires. El tercer nivel es las traducciones de obras, entonces textos y estudios preliminares. El cuarto nivel serían las versiones italianas de obras argentinas, pero hechas para artistas italianos o por lo menos con presupuestos económicos italianos.
con un pequeño estudio de caso que sería La modestia de Rafael Spregelburg con la dirección de Luca Ronconi del Piccolo Teatro en 2011. Obviamente voy a tratar de hacer una conclusión para ver cuáles son los resultados de la búsqueda. Bueno, empezamos con los conceptos preliminares. Para aclarar el concepto de jeroglífico, propongo que volver a los estudios semióticos, decía de Marinis en 1982, no existe el espectáculo, existe solamente la relación teatral. Entonces, los primeros estudios sobre el teatro y sobre la semiótica dejaron claro que toda la relación teatral es una relación bidimensional, que existe una dialéctica entre manipulación del espectáculo y autonomía creativa del espectador. El concepto de espectador modelo, no tenemos tiempo para profundizarlo, pero bueno, el concepto de lector implícito, con el concepto de nivel extratextual de receptor real. Entonces, las estrategias de lectura activadas por el espectador. Entonces, a las orígenes de los estudios teatrales ya existe una invitación a considerar el espectáculo como un objeto de interpretar. Hay que interpretar el espectáculo, no se puede simplemente leerlo. Bueno, Semiótica del teatro es 1982, después comprender el teatro de Marinis del 99. Uno de los otros pilares por ese concepto de jeroglífico puede ser el teatro postdramático de Hans Lehmann del 1999. Unas de las señales postdramáticas por Lehmann serían imágenes oníricas, entonces mensajes construidos de forma no jerárquica que funcionan ensamblando fragmentos, generando texturas y también sinestesia. El espectador tiene que ir en busca de pistas, correspondencia, tiene que poner en práctica una concentración perceptiva en los elementos propuestos. Si se sustraen conexiones, es el espectador que se vuelve activo. Lehmann habla de imaginación salvaje. Y por finir, obviamente, Teatro Jeroglífico de Jorge Dubatti, 2002, tomando el teatro y su doble de Artaud. Vamos en busca de un teatro que nos devuelva al mágico, a la trascendencia, al absoluto. Escribe Dubatti, un teatro no tautológico, un teatro que no se limita a reenunciar lo ya sabido. Bueno, esos conceptos vamos a tratar de aplicarlo en la investigación morfológica que proponemos sobre la difusión del teatro argentino en Buenos Aires en los últimos 20 años. ¿Por qué los últimos 20 años? Bueno, es mi trayectoria de búsqueda, obviamente, pero bueno, no parece que historiográficamente se puedan comparar esos dos periodos, los años desde el 2001, en nuestro caso 2003, hasta la actualidad. Son un periodo compacto, desde obviamente las Torres Gemelas, pero desde la crisis económica del 2001 en Argentina. Es como la constatación que se acabó una manera de pensarse dependiente internacionalmente. Y desde los acontecimientos de Génova en 2001 en Italia, entonces la muerte de Carlo Giuliani, asesinado por la policía, el movimiento No Global, y quizás el fracaso de una manera de entender los movimientos políticos y la política. Entonces, algo que quizás en la crisis se abre en Argentina y algo que se cierra en Italia. Se podría utilizar estos marcos con la periodización de Juan Villegas en su Historia Multicultural del Teatro. Entonces, aquella transformación de los discursos teatrales que se van a interrelacionar con los cambios en las producciones de los objetos culturales. Entonces, los puntos de referencia van a ser los acontecimientos históricos que han alterado los productores, los sectores de producciones y los imaginarios. Sí, la crisis económica argentina, desde la crisis económica argentina y desde los varios acontecimientos italianos de crisis, quizás pueden ser justos y correctos puntos de referencia. Bueno, y eso vamos, por lo tanto, a presentar unos resultados de nuestra investigación y de la búsqueda. Voy a
a presentar unas slides y tablas que estuve armando en esas semanas. A ver si me sale, creo que sí. Bueno, esa es una tabla digamos, las relaciones y la difusión del teatro argentino en Buenos Aires con los niveles. Entonces, verde son las iniciativas editoriales, los espectáculos argentinos en rojo, las traducciones de textos teatrales en rosa, versión italiana de ópera teatrales argentinas en ese amarillo. Como pueden ver, es muy largo. Se puede navegar con esos, digamos, con esas líneas de investigación y también, obviamente, por años. Lo que se nota, digamos, al principio es que si vamos a tomar las iniciativas editoriales y los espectáculos, se puede tratar de hacer una comparación saliendo desde los primeros años de los 2000. El periférico de Objetos llegó a Italia en los 90. Hay muchas obras al principio de los 2000, hay muchas iniciativas editoriales. Vamos a verlas todas juntas ahora, vamos a hablar de esa. Y si queremos navegar por años, lo que se va a notar es que hay una explosión, digamos, en los años que parten de los 2010 más o menos, con muchas iniciativas, sea editoriales, obras, traducciones, muchas cosas que van a pasar en esos años entre 2010 más o menos y 2015, 14 y 15. Bueno, el primer nivel serían esas iniciativas editoriales. Entonces, dossier, revistas críticas, volúmenes, revistas académicas. Acá hay una lista, un listado, no hay todo está en la tabla y obviamente la tabla no está todavía terminada porque es algo que estuve armando en las últimas semanas, pero hay muchas cosas que están afuera, me doy cuenta ahora, entonces es una búsqueda que tiene que continuar. Se podría empezar de la revista Artaud, que es una revista, un semanal italiano, un especial Mi Buenos Aires Querido. En 2003 hay una entrevista a Daniel Veronese, a Alejandro Tantanian, a Beatriz Catani, hay notas críticas desde Bruselas, donde estuvo una sesión del festival dedicada a Buenos Aires. Se habla del suicidio apócrifo, uno del periférico de Objetos. Se habla del suicidio como metáfora o síntoma, la vaca como símbolo de Argentina, como piedra angular de una economía una vez próspera. Hay una entrevista a Veronese. Veronese dice: el éxito en Europa te devuelve a Argentina por la puerta más grande. Me parece que eso pasó en ese 20 años. Veronese habla de una segunda lectura. La actualidad no puede dejar de entrar en la narración. No podíamos evitar que la realidad entrara en el espectáculo porque el tema es la vida. Esa era una cita. Otra cita: así que no hablo de la muerte solo como el final de la vida, sino también como el final de algo que prepara algo nuevo. Entonces hay esa doble lectura o segunda lectura. En el 2005, no, 15, ahí está un error en el slide. Teatro del Cono Sud por Editoria Espectáculo, con la edición al cuidado de Fernanda Crelia. Es un volumen colectivo sobre el teatro sudamericano, también con un pequeño espacio por Argentina, con texto de Pavlovsky, cartoon, el periférico de Objetos. Quizás la cosa más importante de esos años es el Patálogo, que es el anuario del teatro italiano, editado por Ubu Libri y Franco Quadri, con el dossier Nueva Hispanidad, con el cuidado de Davide Carnevali y Manuela Cherubini. Es una colección también de ensayos sobre el teatro hispanoamericano, con textos por la Argentina de Veronese, Spregelburg, Federico Reón, Javier Dolte.
hay traducciones y escritos de poética y fragmentos de obras. Por ejemplo, es un fragmento de Registros de Federico León, donde la actuación por Federico León es, inicio de la cita, perderse, dejarse llevar y no pensar, y al mismo tiempo distanciamiento extremo, razonamiento de otro orden, pero razonamiento. En ese catálogo hay mucho espacio a Rafael Spregelburg. Sale de ahí la definición de Manuela Cherubini de Pinter tropical. Quizás es una definición un poco eurocéntrica, ¿no? Porque Argentina no es en los trópicos, ¿no? Y quizás Spregelburg y Pinter son cosas bastante... bueno, es un debate posible, digamos. Hay un texto de Spregelburg, Poder y Ficción, donde Spregelburg dice una forma muy curiosa de realismo los actores, que consiste no solo en actuar lo más cerca posible de la realidad, sino también en hacer cómplice al espectador de que se enfrenta a una actuación. Entonces, comienza a surgir de ahí una idea de duplicidad del teatro argentino en Buenos Aires que se vio en Italia, de que se habló en Italia, el teatro que habla de la actualidad pero la transfigura, un teatro que representa pero también desmonta la representación, los actores que se identifican pero también permanecen afuera de la imaginación, los espectadores que caen en la ilusión, pero también saben de estar en un teatro. Volvemos a ese listado. Sale, por ejemplo, unos textos de Giada Russo sobre el teatro comunitario, donde se plantea la idea que el teatro comunitario es una acción de respuesta a procesos que quieren silenciar traumas históricos. Entonces, una mirada, creo, bastante correcta del teatro comunitario argentinos. Algo de muy importante otra vez es este volumen de Rafael Spregelburg, el primer volumen que incluye textos solamente de Spregelburg, el teatro, la vida y otras catástrofes, Bulzoni, y quizás acá están las primeras y las únicas traducciones de textos de historiadores teatrales argentinos, Jorge Bubatti sobre la heptalogía y el ensayo de Natasha Koss sobre la paranoia. Acá Spregelburg propone en un texto que estuvo escrito por su presentación en Italia, entonces un texto, digamos, nacido por el exterior. Sigo sin saber si mi problema es la realidad, su representación o todo lo demás, es el título. Y la definición es muy interesante de eurocentrismo en el teatro, que es considerar las ficciones como noticias de la crisis, algo que me interesa subrayar. Sale también en 2015 un texto de Cintia Edul, Cuentos nacidos de la interpretación, sobre todo sobre Ricardo Bartis, donde se propone una idea de teatrista que deriva de una opción antirepresentacional, afuera del texto, con al centro el actor. Y al final voy a anotar Mimma Gallina, la scena di Buenos Aires, sobre la rivista online a teatro, que habla de Tolcachir, de la familia, y dice que uno de los temas que recurren en el teatro de Buenos Aires, que se vio en Italia, es la familia, pero una familia improbable, donde se juegan papeles inciertos, donde las identidades son confusas. Bueno, vamos al 2, las obras argentinas que se vieron en Italia con las notas críticas. Esto es el listado muy pequeño porque son muchas las obras, es difícil que entren en una slide. El adolescente de Federico León en 2003 en Módena, por ejemplo. Massimo Marino en Istrio escribe es un teatro cuando el tema es explícito, incluso cuando el tema es explícito, la crisis que vive el país en la construcción de las representaciones se superponen capas que evitan cualquier simplificación. Entonces, el adolescente, la juventud, el crecimiento, pero crecer con los cascos adentro de los enfrentamientos callejeros. Entonces, no es crecer en cualquier lugar del mundo, es crecer
cercanos de los factos del 2001 en Argentina. Se presenta Buenos Aires y todo, en Torino y en Roma, en 2009-2010. Acá quizás empiezan unos cuentos eurocéntricos. Daniel Alcudi de Kraplas Post dice que Buenos Aires es un país que recuerda a la Italia de antaño. En Buenos Aires la obra hay interiores con muebles desnudos y decadentes, tapicerías desaliñadas. Simone Nebbia hace un paralelismo en Teatro y Crítica en 2009 sobre la crisis económica de 2001 y la crisis italiana, y dice: las condiciones de crisis producieron un florecimiento dramático, quizás eso pueda suceder también, pasar también en Italia. Andrea Pocosnich pero anota que el teatro de Spregelburg en todo es profundamente contemporáneo, nota el extrañamiento, la voz en off, los espacios y los entornos geométricamente iluminados. Entonces anota esa autonomía lingüística de la escena. En el 2010 Daniel Veronese, todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo en Sant'Arcangelo Festival. Yo le hice una entrevista sobre una fanzine del festival y Veronese comentaba que su teatro los espectadores tienen que probar la sensación que algo está afuera del lugar. Las escenografías no apropiadas, la eliminación de artificios teatrales, la falta de convencionalismo. En 2012 hay una focus sobre la escena argentina, el Napoli Teatro Festival, dos obras de Veronese, Los hijos se han dormido y Espía a una mujer que se mata, la trilogía de Claudio Tolcachir, El tiempo todo entero de Romina Paula, Sergio Logatto en Teatro y Crítica habla de El Chekhov porteño de Daniel Veronese y describe las paredes de la habitación pintadas con gran realismo, pero insinuando contornos desgastados, escenografía hueca, vacía, totalmente teatral, deliberadamente falsas. El último de esa línea es Emilia de Claudio Tolcachir en Brindisi en 2014. Gianfranco Capita sobre Il Manifesto, que es un diario muy izquierdista, habla de Emilia y dice: son espectáculos construidos a partir de los elementos existenciales de sus miembros, recuerdos, aspiraciones, vivencias. Teatro porteño está excavando en las raíces, liberándose de la gran crisis financiera y del fantasma negro de los horrores de la dictadura. El teatro con función social en ritual civil colectivo. Bueno, quizás esto es un rastro que nosotros los europeos quisiéramos encontrar en el teatro italiano, o en todo caso lo que escribe Gianfranco Capita, ahí se comprende lo que el periodista está buscando, lo que le gustaría encontrar, más allá que esto esté en la obra de verdad o no. Bueno, la traducción de las obras y los estudios preliminares, esas no son muchas. Rafael Spregelburg, Ectalogía de Hieronymus Bosch en 2010, una trilogía del Living de Claudio Tolcachir con edición al cuidado de Silvia May, 2012, Rafael Spregelburg Lúcido, todavía con la edición al cuidado de Silvia May. Muy interesante diseño de interiores, la introducción, el estudio preliminar de Silvia May, donde dice que la omisión de la familia Coleman en Francia está traducida como el caso de la familia Coleman. Entonces, esas son las expectativas de sitcom, las expectativas de telenovela, las proyecciones occidentales sobre una familia aparentemente simpática. Y dice que la historia aparece a través de microseñales, teléfono que no funciona, corte de gas, medicamentos vencidos. Stefano De Matteis es un comentario a ese texto, entonces es una nota crítica sobre las dramaturgias. Stefano De Matteis sobre una revista académica, él es un
profesor de antropología y de teatro, y él anota que el mundo de Tolcachir es un mundo de madres que se alinean en la búsqueda de una difícil, aunque deseada, continuidad. Y dice, pero quizás se ha perdido la continuidad y la normalidad de las formas rituales como la familia. La familia ya no responde más a ninguna ficción colectiva. El final es muy interesante, dice, todavía hay una frescura muy sureña en esos textos que hace de esa historia algo de trágico y definitivo, casi apocalíptico. Humor noir, uno no puede contener la sonrisa aunque luego se dé cuenta que nos estamos riendo de nosotros mismos. Rafael Spregelburg, lúcido, acá está en el estudio preliminar quizás el primer estudio científico sobre Spregelburg en Italia, entonces es muy importante. Esos son los tres textos. Lo de izquierda es Ubu Libri, pero en Audi porque se reeditó en los últimos años. Entonces, ese texto del 2010 ahora está en una de las más grandes ediciones italianas de teatro, en Audi. La versión italiana es de obras argentinas, con estudio de caso La Modestia. Voy casi terminando. Digamos, Bizzarra de Rafael Spregelburg nel 2010, con la dirección de Manuela Cherubini. Hay una entrevista de Gratiano Gratiani a Spregelburg que dice: queríamos sentirnos trabajadores en una ópera que era como una fábrica ocupada por trabajadores, una estructura que no permitía a nadie de ser el dueño de las ficciones. Eso es muy interesante porque es una producción de sentido no jerárquica, que de hecho es lo contrario de lo que está pasando en el teatro italiano reciente. Con el regreso del sistema de producción de teatro público, digamos, se produjeron muchos artistas también independientes, del teatro independiente, pero adentro de un sistema jerárquico y están muy sufriendo o desapareciendo los grupos, la creación colectiva. Entonces es muy interesante ahora, después de 15 años, ver qué pasó, más o menos. La modestia de Spregelburg, vamos a hablarlo. Spam de Spregelburg, que estuvo escrito inicialmente por Lorenzo Gleieses. Stefano Casis habla de un énfasis que cae más en la representación y en sus enredos artificiales y menos en la realidad misma. Un juego de mecanismos, como si los mecanismos explicaran mejor que la realidad misma. Y al final, Mujeres soñaron caballo de Veronese, con la dirección de Roberto Rustioni, Renato Palatti, habla de una sociedad enferma, minada por un pasado incalificable, el imaginario deshilachado de los teatristas argentinos. Bueno, La Modestia y después voy a las conclusiones. Ronconi, bueno, acá no tenemos el tiempo para hablar de Luca Ronconi. Ese texto, esa producción se vio en Spoleto en el 2011. Bueno, Ronconi es uno de los maestros de la escena teatral italiana del siglo XX, innovador, renovador, consolidador de la idea de dirección, trabajando con espacios y tempos no convencionales, rompiendo la axialidad de la visión en muchos casos, como escribe Claudio Longhi. Orlando Furioso del 69 es uno de las obras más importantes de la vanguardia teatral italiana, con varias escenas simultáneas. Ronconi fue entrevistado por Oliviero Ponte di Pino. Hay un archivo muy interesante, muy bien hecho, lucaronconi.it. Dice Ronconi: me sentí inmediatamente como un pariente suyo de Spregelburg, un sentido de las simultaneidades contemporáneas en un único texto. Es muy interesante la línea de dirección de Spregelburg. Dice Spregelburg: los actores nunca deben saber si están en una línea temporal o en otra, siempre deben estar como refugiados, viviendo constantemente la vida de otros. Entonces, en la versión de Ronconi, los actores se dan consejos en voz baja mientras pasan de una historia a otra. La Modestia está hecho con dos historias juntas. En la idea de Ronconi,
la dirección se sitúa al mismo nivel que los actores, que no deben limitarse a construir personajes, son los actores que permiten que la ficción avance saliendo de ella. Entonces, acá vuelve la duplicidad del teatro argentino, ¿no? Resumida en el trabajo conjunto de los actores y del director, pero en ese caso del director que pierde el control del sentido de la obra. Tres ejemplos muy rápidos. Sergio Colomba, El resto del Carlino, habla de un lenguaje inconexo, nervoso, inquietante. Este es el teatro que se debe a la era de la fragmentación, entonces nota la profunda conexión con la época, ¿no? Con la Argentina. Paolo Petroni, El Messaggero Veneto, fragmentación del show, del tiempo, de las palabras. Rodolfo Di Gianmarco, La República, esos son notas críticas del 2011, del junio 2011, dice cómo hacer zapping entre dos obras sin perderse nada, dramaturgia de fragmentos en la deriva como nuestra existencia. Bueno, voy a la conclusión en los últimos 3 minutos y interrumpimos esto. ¿Qué reveló la investigación? Entonces, empezamos anotando, bueno, las iniciativas editoriales en esa tabla, como han visto, tienen una autonomía propia. Bueno, nosotros, los historiadores, lo sabemos, que hacer teatros, escribir de teatros es una de las maneras de hacer teatro, pero en ese caso, las iniciativas editoriales han acompañado la presentación de obras, a veces procediendo solas, a veces anticipándola, ¿no? En Italia hubo una fase veronese, hubo una fase Spiegelburg, todavía en acto, está una fase Tolcachir, hubo presentaciones de otras obras sin haber muchas, digamos, fortunas, como Nelson Valente, como Ricardo Bartís también. Bueno, la primera revelación de esa investigación es que la idea que el teatro argentino en Buenos Aires tiene que hablar de la crisis, ¿no? La idea romántica de que los teatristas hacen trabajo de oficina de día y de noche hacen teatro. Entonces, la idea que todo tiene que hablar de crisis. Eso, pero claramente es algo de eurocéntricos. Quizás esto es lo que nos gustaría encontrar y que no encontramos más en el teatro europeo. Frieda Eisen, que era la directora del festival, Kunstenfestival de Bruselas, anotaba cuál es el residuo de colonialismo, del eurocentrismo. Juan Villegas habla de orientalismo europeo, folclorización como reducir la identidad a la versión del discurso oficial de cada país. Entonces, en nuestro caso, la folclorización es reducir todo al discurso más sencillo por nuestra mirada europea. Pero es verdad que en muchos escritos críticos, sin embargo, se señalan una característica recurrente del teatro argentino en Buenos Aires, que es la búsqueda de una segunda lectura, la huida de la inmediatez del sentido, el gran espacio concedido a la visión de la escena, a los ritmos, la dirección, la complejidad del trabajo de los actores que logran un efecto de naturalidad construyendo un artificio escénico que se parece mucho a la realidad cotidiana, pero no lo es una realidad teatral, ¿no? Tercero, un tema recurrente, la familia como tema en cuestión, pero más precisamente el fracaso de la familia, por lo menos tradicional, como institución y ritual. Eso es lo que notaron esos escritos. Y una característica morfológica casi siempre presente, la risa, el humor. De Matteis hablaba de frescura sureña, humor negro, humor verso nosotros. Jorge Dubati, en 100 años de teatro argentino, dice que la risa es una herramienta de disolución de los discursos de las autoridades. Cuestionamiento de la verdad hegemónica, verdad micropolítica. La última nota la voy a tomar de Gerardo Guccini, que es un historiador teatral italiano que ha trabajado mucho la relación entre teatro y realidad. Guccini habla de un teatro de imitación, de mimesis, y un teatro de sineddoche, que sería el teatro reciente, por ejemplo, el teatro de Rimini Protocol, que sube a la escena a los no profesionales, a los ciudadanos.
Me parece que el Teatro Argentino de Buenos Aires en Italia, en los últimos 20 años, me parece un teatro en la mitad entre imitación y sinécdoque. En el reality trend internacional, este que llamamos jeroglífico de la crisis está en un punto intermedio entre la imitación representativa, el personaje, y el principio de presentación performativa, la sinécdoque, el testigo real, la presencia que no actúa. Los personajes en el Teatro de Buenos Aires son jeroglíficos de la crisis, una cita de Guccini, como transposición del actor persona a las coordenadas vitales de la experiencia teatral. Los actores son ellos mismos, pero también están alejados de ellos mismos. Yo creo que esté acá ese jeroglífico entre actor y personaje, entre presencia y representación. Y bueno, eso más o menos se termina esa investigación inicial. Es un fragmento de trabajo que podría ser el inicio de un campo largo de trabajo, se podría realizarlo también con equipos internacionales, ítalo-argentinas. Hay una primera cosa que se me ocurre a realizar en los próximos meses. Entonces, tratar de producir una historia oral de la difusión, en particular entrevistando los teatristas italianos y argentinos que hayan trabajado en obras de los otros, ¿no? En Italia falta completamente la literatura científica teatral argentina, hay que traducirla. Falta preguntarse por qué han llegado solamente unos artistas de Buenos Aires en Italia, ¿no? Esos tres. ¿Mm? Y trabajar también comparando lo que llegó a Europa y no llegó a Italia. Por ejemplo, uno, Mariano Pensotle. Bueno, gracias. Bueno, hermoso, hermoso el campo de investigación que se abre, Lorenzo, porque una de las cosas que hablábamos por fuera de esta conferencia, ¿no? En las previas y en otras charlas de otras cuestiones, tiene que ver con que el flujo Argentina-Italia fue terriblemente fluido desde los orígenes del teatro moderno argentino, ¿no? Para nosotros fue importantísima la llegada de Pirandello y la difusión del teatro pirandeliano y la imbricación de Pirandello en la cultura argentina, en la cultura teatral argentina, para nosotros es fundamental, porque el grotesco criollo es una de las poéticas más importantes que tiene la Argentina en diálogo con Pirandello, ¿no? Con el grotesco pirandeliano. Pero además, bueno, por supuesto, todas las otras compañías teatrales que circularon a principios del siglo XX por Argentina, para nosotros son absolutamente fundamentales en la configuración de nuestro propio teatro, ¿no? Así que la puerta que abre tu investigación es fabulosa, la verdad, una enorme riqueza. Y bueno, siendo la mujer de la mesa, tengo que decir, faltan las chicas en ese trayectoria, las producciones de mujeres. Es muy interesante pensar por qué no llegan, porque de hecho hay una obra que apareció y que no la mencionaste, pero aparecía editada, que era El tiempo todo entero de Romina Paula, que es una versión del Zoo de Cristal extraordinaria. No sé si vos tuviste oportunidad de verla acá en Argentina, Carlos, con Susana Pampín, Pilar Gamboa, la verdad que una gloria, que se hizo en el Teatro Callejón, y que falta, o sea, está la edición en Italia y falta la puesta, ¿no? Es muy interesante ese Sí, trayecto, sí. pensarlo también. Así que bueno, les agradezco muchísimo en principio a los dos. Me parece que está buenísimo el aporte que ustedes hacen a la construcción de una cartografía de teatro argentino, ¿no? No solo por los casos más explícitos, Sprechel, Burtorcachí, Veronese, que hace Lorenzo, sino por Héctor Levi Daniel en puesta en escena en Polonia. Me parece que eso es una mirada muy interesante sobre el trayecto del teatro argentino también. Entonces, en principio, a mí me gustaría, así como, no sé si quieren comentar algo ustedes, pero yo tengo un montón de preguntas que me estuve acá anotando y que tienen que ver, en el caso de Carlos, con el trabajo como artista investigador, ¿no? Que me parece que atraviesa la totalidad de tu producción, de la producción de la conferencia que acabas de dar, no solo por tu propio trabajo. Creo que vos
una de las construcciones más fuertes que tenés es este vínculo entre escena y pensamiento científico, pero que todas tus referencias también lo son, porque Héctor Levi Daniel es un gran artista investigador, grande, en serio, y tus otras referencias también, ¿no? Grotowski es un gran artista investigador también. Entonces ahí hay una línea de pensamiento sobre el arte que con sus diversidades es muy consecuente, ¿no? Me gustaría que comentes un poquito cómo pensás esa relación entre el pensamiento científico y la escena, ¿no? ¿Cómo consideras que se nutre la una con la otra? ¿Qué pensás que tu aspecto científico le aportó a la escena y tu aspecto artístico le aportó a tu pensamiento científico? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esa tremenda pregunta, difícil creo de responder, por lo menos brevemente. Además, agradecido, me gustó muchísimo, excelente exposición la de Lorenzo, así que creo que este es un diálogo muy interesante que habrá que seguir también en un futuro, seguro, ¿no? Bueno, con respecto a tu pregunta, creo que evidentemente es difícil de responder así brevemente. La verdad es, yo llegué por doble vía. Yo llegué un poco a trompicones, si se puede decir así, y por eso digo por una vía negativa, por esa la ausencia de la posibilidad de poner en la práctica escénica lo aprendido inicialmente en la escuela de teatro. Primero mi primera formación fue como actor, cuando era muy joven, por supuesto, y después bueno, y ahí empecé a desarrollarme, ¿no? Entonces, inicialmente, siempre mi idea fue ser un gran actor. Creo que no lo soy, pero bueno, así la ilusión que tiene todo estudiante cuando ingresa a una escuela, ¿no? De teatro, fundamentalmente de teatro, eso sí, siempre estuvo claro. Tuve un gran maestro en Argentina que fue Ariel Bufano, y por supuesto eso para mí me marcó mi existencia artística. Lo tengo que decir con todas las palabras, ¿no? A él le debo gran parte de lo que creo que hoy en día soy. Pero bueno, concretando un poco. Y después llegué a la investigación por una doble vía, por esto que decía Lorenzo, de que de día somos oficinistas y de noche somos teatreros. En América Latina en general creo que eso es una dinámica. Y entonces, bueno, yo tuve que estudiar, en mi caso fue que tuve que estudiar educación como una salida económica a la vida y de otras índoles. Una historia larga, no vamos tampoco a andar en eso. Pero bueno, eso me permitió compartir dos espacios. El espacio de la teoría es un espacio que de una forma u otra, aunque uno no lo crea, está íntimamente relacionado con el proceso de la práctica. Es decir, y la pedagogía ahí también tiene una gran capacidad de acción en esa dinámica doble que es teoría-praxis, en el sentido profundo de la palabra. En algún momento esa ausencia de posibilidad de trabajar como actor, de desempeñarme en determinadas áreas, me obligó a entrar y a formar parte del teatro en un campo en el que era para mí menos limitado, que era el proceso de investigación, es la escritura de investigación. Y la escritura, que es otro de, digamos, de mis aficiones, si puedo decir así, me llevó a tratar de ir cada vez más perfeccionando una escritura de qué es el teatro, cómo se puede abordar, de qué manera nosotros construimos los procesos de creación dentro de la propia escena. Esa combinación siempre me fue colocando en un espacio dual, en un espacio doble, en una duplicidad. Es decir, yo siempre siento, y todavía hoy en día lo siento, que navego en un territorio que es doble. Si al mismo tiempo que yo estoy procesando, digamos, un conocimiento teórico, por muy sencillo que sea, siempre lo estoy poniendo en términos prácticos dentro de la escena. Y esa imposibilidad mía misma de ser el actor en este sentido amplio de la palabra,
de las dificultades que uno afronta como creador dentro de la escena para construir el actor, en un momento cristalizaron la idea de cómo se construyen los procesos creadores, cómo es la forma de expresión de los procesos creadores. Entonces, sobre todo, creo que se cristalizó por un largo proceso de investigación durante mi vida artística, digamos, por la puesta en práctica de ciertas ideas, pero fundamentalmente cuando yo llegué aquí a Polonia. Y le digo así porque no solamente en el sentido de que Polonia es un país profundamente teatral en muchas formas, sino porque cuando reingresé a la esfera escénica, al espacio escénico, pero lo hacía en otra lengua, empecé a encontrar en esa dimensión algunos aspectos que me permitían observar de manera más amplia cómo eran mis procesos, mis formas de expresión, cómo yo me comunicaba con los otros y cómo los otros se comunicaban conmigo dentro del proceso escénico. O sea, cuando tú estás en la escena y no entiendes absolutamente nada de lo que estás diciendo porque la dinámica escénica o de lo que te están diciendo, porque la dinámica escénica no te da tiempo de pensar. La lengua, el polaco es una lengua extremadamente difícil, extremadamente difícil. Lo sé con conocimiento de causa. Cuando tú entras en esa dinámica y escuchas al actor, al otro que está contigo en escena y no sabes exactamente qué te está diciendo, aunque tú lo sabes porque yo lo estudiaba, papá, eso me llevó a confrontarme con cómo es el proceso de creación, cómo creamos, cómo construimos ese concepto, cómo transformamos ese proceso, cómo nos expresamos, cómo se expresan los otros. Entonces me abrió una compuerta que creo que yo no había visualizado del todo en su dimensión más amplia, porque claro, era como aquel que le falta un sentido, ¿no? Es decir, aquel que no escucha o aquel que no sé, que es ciego, etcétera, que tiene que desarrollar otros sentidos para poder vincularse. Esa experiencia se retransformó en el laboratorio, lo llamo el laboratorio del proceso de creación. Cuando a mí me tocó ya no estar dentro del proceso de actuación, sino del proceso de formación y de dirección. O sea, cómo tú construyes, cómo tú llevas a ese actor a un punto donde se produce ese proceso de creación con una lengua en la que lo que yo explico con nuestro español, ¿verdad? No es lo mismo como lo puedo explicar con el polaco. En una cultura en que la dimensión cultural, incluso del teatro, me pone en confrontación. Y tengo muchísimos ejemplos, no lo voy a soltar aquí porque sería muy largo, pero creo que ese fue el punto de enlace con lo cual yo dije, aquí hay un camino de investigación, cómo es la creación, cómo se producen esas formas de expresión. Por eso mi idea inicial es que no hablo del actor como tal, para mí la persona, es decir, yo trabajo, aunque sean actores profesionales o actrices profesionales, a partir de la persona. Entonces, cualquier cosa, incluso algo que uno puede considerar un error, entre comillas, dentro de la actuación profesional, ese es un punto de partida para desarrollar un proceso que creo que explota al máximo esa potencialidad que cada uno de nosotros tiene. Entonces, yo siendo un mal actor, ¿sí? Digo, tengo algunas capacidades expresivas que tengo que reconocer en mí, con ese tercer ojo de Sigmund Molich, ¿sí? Tener esa autoconciencia y a partir de eso procesar una nueva comunicación. Y todo eso se combina, porque el proceso teórico para mí también funciona, si no igual, de manera similar. También nosotros cuando estamos elaborando un texto, ustedes lo saben, Lorenzo lo sabe, tú lo sabes, Natacha, muy bien, cuando estamos elaborando un proceso teórico, para mí es exactamente idéntico como el proceso creador cuando yo estoy en el teatro con los actores. Es decir, hay un punto donde tú explotas o explotas en el sentido positivo del término, sacas de ti ese máximo proceso creador. Esas formas de expresión que te permiten decir, digamos, con una determinada
con una determinada arete eso que quieres decir. Entonces hay una doble función. Si es como tú estás, tú como creadora, digamos, como investigadora, eres una creadora o teórico o teórica, eres un investigador, es un creador y al mismo tiempo estás como el actor cuando estás frente al público, en esa dinámica, en esa construcción dinámica que es para mí envolvente, ¿no? Sí. Y esto que mencionás, sabes que es el segundo punto que yo me había anotado, porque me parecía que, bueno, las dos conferencias aportan a esta construcción cartográfica del teatro argentino, ¿no? A partir de la poética del teatro comparado. Pero el otro gran punto, el otro gran vínculo es la reivindicación del error, ¿no? La reivindicación del fracaso como proceso creativo, como fondo y como forma. Porque si hay algo que une a estas dramaturgias a las cuales Lorenzo hizo referencia y que tuvieron evidentemente enorme pregnancia en el campo italiano, es que son dramaturgias ancladas en el fracaso de la familia, el fracaso de las relaciones, o sea, el fracaso de la actuación, incluso, ¿no? El fracaso de la ficción, porque si hay algo que Spregelburg pone todo el tiempo arriba del escenario es el fracaso de la construcción ficcional, que se pone en evidencia a sí misma todo el tiempo, ¿no? O lo que hace Federico León. Y el fracaso de las relaciones, si pensamos más allá de las familiares, ¿no? Porque si bien la misión de la familia Coleman, que es la obra que nosotros incluimos en este congreso, y que es por lo que en realidad Claudio Torcachier salió al mundo, si bien trabaja el eje de la familia, la mitad transcurre en la casa, la otra mitad en la clínica. En Tercer Cuerpo es una historia en una oficina, o sea que se amplía muchísimo el mundo de la familia. La familia es un tema carísimo para el teatro argentino, ¿no? Desde Florencio Sánchez a esta parte, nos la pasamos pensando en la familia, pero la familia por fuera también de la familia, ¿no? Esas otras familias que se construyen. Y yo pensaba en ese eje, digo, si puedo pensar la enorme diferencia que hay entre las propuestas que Lorenzo mencionó de realización en Italia, es que la temática que las une es el fracaso. En todos los campos, ¿no? En las relaciones, en la familia, en la construcción social, en la actuación, en la poética, la puesta en escena del fracaso. No sé qué opinás, Lorenzo, respecto de esta unión en el error y de o del fracaso en el sentido más beckettiano, ¿no? Esto que le escuchamos a Lucas Margarit en su conferencia, gran especialista beckettiano en la Argentina. Beckett tuvo una enorme irradiación en la Argentina y me parece que hay algo de esa idea del fracaso de Beckett que atraviesa las obras. No sé qué pensás, Lorenzo, de eso. Sí, sí, es muy interesante. Te agradezco porque es una verdadera pista de trabajo, otra pista de trabajo que puede reunir esos discursos, ¿no? Entonces es muy interesante. Y yo creo también que esa idea del fracaso es algo de muy también ligado a lo que estaba presentando y estudiando Carlos Dimeo. Y también en esa idea, ¿no? de estudiar algo que está en los bordes de lo que llamamos representación, ¿no? En los cruces de la representación y de la vida, ¿no? Y ahí se puede ligar a esa idea también del fracaso, algo que puede pasar como no. ¿M? Y sí, me parece muy interesante. Y yo, bueno, estaba pensando que quizás no sé si es una diferencia, pero algo que, que podemos apuntar de la mirada europea, o por lo menos de la mirada burguesa, del sistema europeo de las artes, ¿m? El sistema internacional de las artes que elige obras argentinas o obras de Sudamérica, digamos, ¿no? En esa idea de noticias de la crisis que estaba diciendo Spregelburg. Um, bueno, seguramente hay una mirada burguesa, alto burguesa, hegemónica, ¿m?
que obviamente todos la sentimos, no es solamente una mirada europea, esta es una mirada de los poderes, ¿no? Que considera al teatro, en general el arte, como algo de para nada importante, como algo de frívolo, como algo que no es importante ocuparse de eso. Entonces, no se puede responder a la crisis con el teatro ni con el arte, son cosas de, de infantiles, ¿no? Bueno, esa mirada del poder está también en unos niveles de los discursos teatrales burgueses del sistema de las artes europeos, que miran a los discursos de la crisis, a esas ideas de las noticias de la crisis, como a decir, bueno, sí, esos son discursos, pero, pero esos discursos de la crisis no son respuestas a la crisis. Ellos hacen teatros, nosotros hacemos teatros, pero no se puede responder a la crisis con el teatro. Yo creo que también al centro del sistema teatral burgués hay ese pensamiento, ¿no? Del teatro como, bueno, un relato sobre la crisis, un relato sobre la realidad, no simplemente un pedazo de realidad. Me parece que lo que es diferente es que para, bueno, lo que yo conozco de los teatristas argentinos, de las vidas de los teatristas argentinos, eso sí, se parecen a las vidas de los teatristas independientes más pobres que hay en Italia en ese momento, ¿no? Entonces, no son las respuestas a la crisis, los relatos del teatro, pero son una manera de responder a la crisis. Eso sí. Eh, Y entonces sí, no sé, me salió esto después tu comentario sobre el fracaso, ¿no? Pero Sí, bueno, Mauricio Cartún dice mm, construcción de mm, subjetividades alternativas, ¿no? ujú, Esa es una ujú, respuesta a la crisis, inventarse claro, otra manera de estar en el mundo y claro, relacionarse con la gente. Si no ujú, empezamos por la sí, sí, imaginación, no podemos concretar si no claro, sabemos a dónde apuntamos, ¿no? Me parece que ese ideario de la revolución, el mayo francés, de la imaginación al poder, tiene que ver con la posibilidad de pensar otros mundos más allá del que estamos, porque si no, ¿qué otros mundos podemos construir si no los imaginamos primero, ¿no? Y el teatro, más allá de sus ficciones, sino por la manera de organizarse en el mundo, permite estas construcciones alternativas de el estar en el mundo, ¿no? ujú, ujú, Y hay otra cosa súper interesante que me gustaría saber, Carlos, cómo la vivís vos también como teatrista, bueno, argentino-venezolano en Polonia, y Lorenzo, en esto que vos mencionaste de la asignación que nos dieron al teatro argentino, que es algo que dice mucho Spregelburg, ¿no? Y es que al principio, cuando él era más joven y empezaba a circular por los festivales alemanes, sobre todo, o austríacos, que él tiene un gran vínculo con la cultura sajona, no sabían muy bien cómo ubicarlo porque en la distribución de imaginarios en Argentina, las obras argentinas o tenían militares o tenían gauchos. Y los grandes pensamientos metafísicos, filosóficos, le corresponden al teatro europeo. Nosotros somos un teatro de coyuntura y en Europa se piensan las grandes ideas sobre el mundo. Y entonces aparecían obras como La Modestia, ¿no? Que vos mencionaste recién, en donde no estaría funcionando eso. O de las últimas producciones que nosotros le vimos acá, no sé si ya, ¿cómo se llama? Inferno llegó a Italia, pero seguramente en algún momento llegará. Esa división no estaría funcionando. Entonces, ¿qué pasa con eso en la escena italiana? Si hay un nuevo pensamiento alrededor de esa reconfiguración de áreas temáticas obligadas, de división del trabajo mundial, en la articulación del pensamiento, y cómo viviste vos ese proceso, Carlos, en Polonia. ¿A vos también te obligaron a hablar del petróleo y los militares en tus producciones artísticas?
No, no sé si primero Lorenzo o yo, no sé, Como quieran, Lorenzo. como quieran. Bueno, eh, a ver, fíjate, yo voy a hablar desde un lugar, participé como actor precisamente en una producción de una muy conocida directora de teatro de acá polaca, que se llama Katarzyna Kalwa. Y en un momento, el teatro polaco es un teatro, en- bueno, hay muchas cosas, pero digamos, hay un nivel de formalidad en la estructura y un nivel de, sí, de formalidad dentro de la estructura del teatro polaco que hace muy difícil que un extranjero ingrese dentro del sistema. Entonces ella en algún momento convocó un casting en el cual yo me presenté, y el casting era especialmente para actores o sí, creadores que vivieran en Polonia, y que de alguna manera, eh, digamos, fueran excluidos como del sistema teatral formal polaco. O sea, ella quería construir una especie de espectáculo que elaborara una crítica, precisamente porque, bueno, la dicción, incluso para los mismos polacos, sí que tienen que manejar para trabajar en la escena, las formas de exclusión de artistas. Es impresionante cómo las escuelas rechazan, por ejemplo, a grandes cantidades de estudiantes que quieren ingresar a las escuelas de teatro. Un limitante, por ejemplo, puede ser la edad. ¿Sí? Si alguien que quiera estudiar actuación, si pasa los 20 años, 22 años, ya está, no puede estudiar más, ¿sí? Porque no va a tener las condiciones para hacerlo, etcétera, ¿no? Bueno, son cosas realmente que no voy a entrar en eso, pero el espectáculo consistía, era una especie de, a lo Vivitelas, claro, era una especie de biodrama, y entonces éramos 4 actores, dos actrices y 2 actores, todos extranjeros, que, digamos, presentábamos como cada uno de su realidad. Para construir un poco la pregunta tuya, si me oriento adecuadamente, pues la referencia de que, eh, digamos, los procesos de crisis o los procesos de construcción de fracaso de la cultura a veces se instalaban en América Latina. Yo hablaba incluso en una parte del espectáculo de la dictadura argentina, ¿sí? Y construía toda esa modelización. Y después lo folclórico, es decir, que era lo que más me identificaba, aunque ella hacía una crítica a ese discurso eurocéntrico de que en nuestro lugar está el teatro y en los otros lugares no. ¿Mm? Es decir, cómo el teatro en Polonia era el teatro y cómo el sistema realmente lo que hacía era como excluir a todo lo que estaba en la periferia, en el borde, todo lo que era en la periferia, lo que no estaba en la centralidad del teatro polaco, ¿sí? Y por otra parte, digamos, ¿qué era lo que te identificaba a ti? Entonces había 2 elementos característicos. Yo también sí sé bailar folclore argentino, o sea, algunos pasos, sé zapateo argentino. Entonces había 2 cosas, digamos, que a mí me identificaban plenamente dentro del espectáculo. Uno era una narración que yo tenía, digamos, toda una escena que yo tenía con la dictadura. Y el segundo momento al final, que era como, digamos, lo que ella llamaba el manifiesto, donde yo bailaba, digamos, hacía un malambo, ¿sí? Argentino. Entonces, esa característica para mí siempre era un poco problemática, digamos, porque la identificación estaba sostenida, voy a tratar de expresar lo que quiero decir, la identificación estaba sostenida sobre esos 2 puntos. Y después estaba todo lo que eso constituía, digamos, pero el referente para ella, para ellos, ella y ellos, era ese, es decir, que no se deslocalizaba de otro lugar. Y me parece que ahí hay otros discursos
Y me parece que un poco lo que decía Lorenzo antes de esos teatros burgueses, bueno, ella tiene una crítica a eso, no es que ella se instalaba desde esa discursividad, pero indirectamente se quedaba alojado en ese lugar. O sea, no operaba una crítica formal porque de todas maneras la institución teatro le imponía a ella le imponía indirectamente, no era que alguien le decía, le imponía directamente una uh, proscripción de que el discurso central de la teatralidad, del actor, de la escena, del gran teatro, se aloja en esta europeización, eurocentrismo, y no en la periferia. Lo que está en el lugar de la periferia es o la crisis política, la dictadura, la corrupción. Hay una chica que era de África que hablaba también de la corrupción, de la crisis, etcétera, o lo folclórico, es decir, lo que es emblemáticamente folclórico y que se construye en ese lugar, pero eh, que no está en la centralidad. Y cierro con una cosa muy simpática. Una vez, una oportunidad en la universidad para contactarlo con esas dos cosas. Había una profesora, lamentablemente fallecida, una excelente profesora, hace poco falleció, muy buena persona, y hacen un festival de teatro para jóvenes. Y entonces, bueno, yo soy miembro del jurado del festival, de la universidad. Y al final del jurado tenía que emitir digamos, como un veredicto. Y entonces ella me dice a mí, me dice, bueno, Carlos, tú hablas. Digo, pero no, ella se llamaba, me fue el nombre ahora. Bueno, y te digo, no, pero yo no como en polaco, tú hablas. Yo para polaco. Bueno, yo sublí y empecé a hablar, ¿no? En mi mal polaco, como digo yo. Entonces, claro, yo sentía que hablaba cosas que la gente, nadie me entendía nada de lo que yo decía. Y al final, cuando terminamos, yo bajo hasta esta profesora y le digo, mire, bueno, le pido disculpas, le digo, mire, yo intenté hacerlo lo mejor posible, pero perdóneme que yo cometí tantos errores y tal. Me dice, no, 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 tú no te preocupes, tú eres nuestra pieza exótica dentro de la universidad. Entonces, a mí me dio mucha risa, digo, bueno, yo soy exótico, claro. Entonces, pero esta idea del exotismo, como de lo que está por fuera de esa centralidad, ella lo dijo con toda la mejor de las intenciones, por supuesto, pero digamos, esa idea del exotismo, ¿no? Entonces, lo que el espectáculo abordaba, una crítica desde el lugar de la periferia, pero en el fondo no entraba a discutir los problemas centrales de la periferia. O sea, en el fondo era como una representación, una reconstrucción de la centralidad y una visión alejada de esas crisis o de por qué esos modelos son así. No había una comprensión profunda. Yo creo que no llego al fondo de la pregunta, pero de pronto eso me parece que puede mostrar un poco cómo es mi experiencia desde acá, desde este lugar. Y después con esto cierro, para no hacerlo muy largo, en el propio trabajo con el actor. Entonces, cuando hemos empezado con el grupo, con la obra de Héctor, por ejemplo, yo estoy seguro, ahora cuando la estrenemos, la vamos a estrenar dentro de poco, que Héctor no va a reconocer su obra, porque los discursos que se plantean allí, bueno, gente, por ejemplo, como las mujeres de los nazis, yo vivo a 40 kilómetros de Auschwitz, ¿no? Y gente que tuvo familiares en Auschwitz. Entonces, la lectura es otra. Pero además la construcción de la lectura es totalmente otra. Pero cuando empezamos a elaborar ese diálogo, ¿qué refiere Héctor con los 30.000? Habla de los 30.000 en un momento dentro de la obra, ¿no? Que para ellos no tiene eco en su memoria histórica y que yo tengo que dialogar, es decir, tengo que discurrir con ellos un poco sobre esta idea. Pues eso cambia los puntos de referencia. Entonces, como hay una apertura hacia otros puntos de referencia. Creo que todavía, para bien y para mal, en cierto modo, el teatro europeo se sigue entronizando en sus propios conceptos y le cuesta abrirse
a otros espacios, ¿no? A lo mejor en Italia es más cercano con Argentina, por supuesto, por las cercanías históricas, pero en Polonia esto creo que todavía sigue estando un poco más alejado y se entroniza más en la figura de el gran teatro polaco, ¿no? Autores como Wyspiański, pero autores que están bordeando esa de hecho, incluso un espectáculo argentino hace algunos años aquí que ponían a un personaje, creo que era a Jesús desnudo. Bueno, el espectáculo lo prohibieron y al intendente de la ciudad lo destituyeron, si se puede decir así. Y es todo un debate sobre eso, ¿no? Es decir, creo que hay todavía una figura central allí de eh, una, una concepción del teatro que sigue regulándose de manera endógena, es decir, desde adentro, pero que no permite explorar hacia afuera. Bueno, no sé si respondo tu pregunta, Sí, 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 totalmente. pero bueno. ¿Lorenzo? Sí, es una pregunta muy interesante y difícil, pero bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Carlos sobre el teatro europeo y cómo sigue dentro a sus muros, digamos, ¿no? Y es una pregunta que sería muy interesante ponerla, quizás pueden hacerlo en, eh, en las conferencias, en el Congreso, a Claudio Tolcachir, porque él produjo Tercer Cuerpo, Edificio 3 en italiano, al Piccolo Teatro con su dirección en 2021. Estuvo, creo, unos meses también trabajando con actores italianos. Entonces, lo que están pidiendo a un teatrista de Buenos Aires que haga una versión italiana con su dirección de su texto, pero con actores italianos, con presupuestos económicos italianos. Entonces, eso es bastante interesante y cómo vivió esto Torcachir después de las presentaciones de las obras, ¿no? Porque en el momento, claro, tiene que decir, todo es muy interesante, todo es muy, pero esa mirada alejada ahora podría ser muy interesante. Bueno, yo pienso que por respecto a Italia, algo se estaba empezando, bueno, creo, a mover antes de la pandemia, por ejemplo, antes del COVID, con Claudio Longhi como nuevo director del Piccolo Teatro de Milán, y antes como director de Emilia Romagna Teatro en Bologna y en Módena. Antes el, pidió a Lola Arias, por ejemplo, que bueno, es todavía otro caso, ¿no? Es de una teatrista argentina, pero que vive en Europa, ¿no? De producir una obra italiana sobre la lengua, sobre los pasajes culturales de la lengua y sobre las madres, que se llamó Lengua Madre en 2021. Ella trabajó acá al final de la pandemia e hizo la obra en el 2021. También Claudio Longhi, otra vez en Emilia Romagna Teatro, trabajó con Alejandro Cantanian, con un texto que escribió por una obra, eh, el peso del mundo en las cosas, sobre cuentos de Alfred Doblin. Entonces, una idea de trabajar sul fantástico, sul thriller, quizás pensando también en una idea de realismo mágico, ¿no? Entonces, yo podría decir esto, que quizás un pequeño paso es pedir una mirada sobre unos temas que Europa o Italia está reconociendo que los teatrantes de Argentina son especialistas de esos temas, ¿no? En ese caso, el desplazamiento, la lengua de las madres, o por ejemplo, los cuentos de realismo mágico, el fantástico. Entonces, no es una mirada que pide, háblame de tu crisis, es una mirada que está por lo menos empezando a decir, quizás ustedes pueden portar una mirada sobre unos temas
más profunda de nosotros, quizás. ¿M? Pero eso se un poquito interrumpió obviamente, con la pandemia y con, claro, los presupuestos económicos de producción que son más altos, llevando de Argentina a Italia y viceversa. Entonces, pero sí, eso puede ser un proceso o algo que vamos buscando e indagando en los próximos años. Entonces, no hablar de la crisis, pero cuál es tu mirada periférica, digamos, en unos temas que vamos reconociendo como temas que se están tomados por la periferia, son más quizás profundos o hablados más profundamente. Sí, yo Quizás. no me atrevería a decir más profundamente, pero sí desde otro punto Mm, de vista, ¿no? mm, Digo, es inevitable el giro subjetivista, creo que lo que nos legó a todos es saber que si bien el objeto se impone y existe, depende del punto de vista de lo cual lo estés mirando, mm, ¿no? Entonces, no es lo mismo un país central que un país periférico como somos nosotros, no es lo mismo un teatro central como el de Buenos Aires que un teatro periférico como el de alguna provincia menos favorecida por los recursos económicos y recursos artísticos que tenemos en la Argentina, ¿no? Así que bueno, muy, muy interesante las conferencias. Carlos, Lorenzo, les agradezco muchísimo. La verdad que un placer tenerlos en el Congreso y como les decía antes, para el Congreso que viene esperamos tenerlos acá y llevarlos Ojalá. a todos los teatros que tenemos acá en Argentina. Bueno, Ojalá, muchísimas ojalá. gracias por participar. Muchas gracias. No, gracias a ti, Natacha, y a todos, por supuesto, a Jorge, a todos, a Teacom. Y bueno, y gracias también a Lorenzo, repito, por ese maravilloso diálogo y también exposición, sé que es muy interesante. Sí. Y gracias también por mi parte, fue realmente muy, muy interesante y también la exposición de Carlos y ese contexto de discusiones muy, muy, muy importante para nosotros europeos en ese momento, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta luego.